Lender Dendoker se convierte en nuevo jugador del Real Oviedo. El conjunto asturiano acaba de firmar a este jugador belga internacional con su selección. Ha disputado 2 mundiales y una Eurocopa. Un futbolista que proviene del Aston Villa, que llega al Real Oviedo como agente libre tras rescindir contrato con su último club. Ha estado en otros equipos como Anderlecht o Nápoles. Un futbolista contrastado que viene a reforzar esa posición de medio centro defensivo, donde juega, por ejemplo, Quasisivo. Un futbolista que destaca por esa anticipación, por ser un jugador que tiene cierta contundencia a la hora de disputar los duelos. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar a este jugador. ¡Arrancamos! El Real Oviedo ya ha formalizado el fichaje de Lender Dendoker. Este jugador belga llega al Real Oviedo. Un jugador que yo creo que en general hay unanimidad, ¿no?, de que es un jugador que va a dar un salto a esta plantilla del Real Oviedo, porque el Oviedo necesitaba un pivote, el Real Oviedo necesitaba un mediocentro con experiencia, un mediocentro que fuese apto para la primera división, y Dendoker es un jugador que ha estado toda su carrera jugando en Europa prácticamente no. Siempre ha jugado en Europa este jugador y además generalmente en ligas importantes, especialmente en la Premier League, y donde además durante varias temporadas fue importante en diversos proyectos de la Premier League. Un Dendoker que ya vamos a ir con Transfer Market. Podéis ver aquí en pantalla cómo vale 4,50 millones de euros. Un jugador que mide 1,88, pivote de 30 años, un jugador que es diestro. Vamos a ver aquí el valor de mercado detalladamente. A día de hoy es el jugador que más vale del Real Oviedo. Se convierte en el jugador que más vale de este conjunto asturiano. Llegó a valer en su día 32 millones, para que os hagáis una idea, 32 millones, es decir, no son poca cosa. Es un jugador que en su día fue importante en el Wolverhampton, en el Aston Villa no tanto, pero también tuvo minutos y oportunidades en esas primeras temporadas. Jugador que se crió en el Anderlecht. Vamos aquí ya con su trayectoria, cómo empezó en las categorías inferiores del equipo belga, del equipo más importante de Bélgica, el Anderlecht. 44 partidos en la 17-18 con el equipo belga, después da el salto a la Premier League con el Wolverhampton, donde juega 26, 57 partidos. Podéis ver cómo es importante, ¿no?, en el equipo inglés, en el Wolverhampton. Luego 2 temporadas en el Aston Villa, más bien una, porque al final una es media temporada en el Aston Villa, pero bueno, son 15 partidos, ¿no?, en la 23-24, y luego sale cedido al Nápoles, donde tan solo juega 3 partidos. Un jugador que ha tenido minutos en la Premier League, bastante. Un futbolista que ya vamos a ir con el análisis. Vamos a repasar antes algunas estadísticas. Veis aquí su mapa de calor de esta última temporada con el Anderlecht. Un futbolista con capacidad, ¿no?, para abarcar campo. Un futbolista que destaca por esa anticipación, porque es un jugador que sabe disputar muy bien esos duelos. Un futbolista que luego en la salida de balón, pues en el desplazamiento en largo se maneja bastante bien. Luego es un futbolista, desde mi punto de vista, bastante más fino que Quasisivo, al menos a día de hoy. Teóricamente es un jugador que en esto destaca más, ¿no?, que Quasisivo a la hora de sacarte el balón jugado, que yo creo que ahí al Real Oviedo le venía bien tener una alternativa, ¿no? Ya que a lo mejor a Quasisivo pues le cuesta un poquito más, ¿no?, desenvolverse en ese tipo de circunstancias, y aquí creo que Dendoker pues no es el mejor, ¿no?, el mejor en este aspecto del juego, no es el más especialista, ¿no?, en estas tareas, pero sí que es un jugador que se defiende mejor a la hora de sacar el balón jugado, sabe perfilarse bien, sabe abarcar campo, como estaba diciendo, aportar esa presencia al centro del campo y ganar duelos, muy bueno también a la hora de imponerse en esos duelos aéreos. Es un central que por arriba va bastante bien, un medio centro rocoso, ¿no?, en ese sentido, porque te aporta esa solidez en algunos momentos. Puede actuar además también como central. Interesante este tema. Os pongo aquí más amplio el mapa de calor de Dendoker, pero puede actuar también como central, sobre todo en una línea de 3, ¿no?
Así que aquí ya te aporta una alternativa más Dendoker, ¿no? Te aporta algo más, ya no solo que pueda jugar como mediocentro, sino también como central. ¿Le veo sitio en este Real Oviedo? Pues claramente que le veo sitio en este Real Oviedo. Claro que le veo sitio en este Real Oviedo, porque al final lo hemos visto, ¿no? En el último partido del Real Oviedo, como al equipo pues le faltaron ciertas cosas, y creo que Lender Dendoker es un jugador que puede acabar siendo importante en este Real Oviedo, siendo incluso titular. Vamos a ver también lo de Colombato, si Belko le ve más como un interior o como un pivote, porque creo que Colombato también podría actuar como mediocentro defensivo, y Dendoker aquí también, bueno, vamos a ver lo que le puede aportar al Real Oviedo. Pero yo soy un jugador en el que, bueno, primero considero que es un refuerzo que más o menos está bien, viendo además lo que estaba trayendo el Real Oviedo. Aquí traéis ya un jugador pues más contrastado, ¿no? Un futbolista con un buen bagaje, un jugador que ha tenido muy buenas temporadas, que ha sido internacional con su selección y con Bélgica, que no es cualquier selección. Al final, pues Bélgica ha estado en varios torneos ahí luchando hasta rondas finales. Vamos ya a seguir con sus estadísticas. Aquí vais a tener una comparación con Kwasi Sibo. Una comparación con Kwasi Sibo de la temporada pasada en segunda división. Dendoker en la Liga de Bélgica y Kwasi Sibo. Vamos a extraer los datos de la temporada pasada. Goles, Dendoker el año pasado 2, Kwasi Sibo 1. Pases, asistencias, una y una. Ocasiones claras creadas 2-0. Pases largos 2,3, 1,4 Kwasi Sibo. Intercepciones 1,2 Dendoker. Regateado 1,6. Regates completados por partido 0,4 Dendoker, 0,2 Kwasi Sibo. Duelos en el suelo ganados 3,6 por partido Dendoker, 1,9 Sibo. Duelos aéreos ganados 2,2, 1. O sea, el año pasado Sibo, una de las cosas por las que destacó fue por el tema de ganador de duelos, ¿no? Y Dendoker estamos viendo aquí cómo le gana en este aspecto. Posesiones perdidas 7,7 Dendoker y 5,4 Sibo. A lo mejor aquí alguno os extrañáis diciendo, pero no lo estabas diciendo que Dendoker era un poquito, al menos un poquito más fino que Sibo a la hora de sacar el balón jugado. Y vemos aquí una estadística donde pone que posesiones perdidas tiene más Dendoker. Es por un tema que, al final, que Dendoker pues toca más el balón. Es un futbolista que participa bastante más que Kwasi Sibo en la elaboración a la hora de tener el balón, ¿no? Dendoker es un jugador que va a ser más activo. Y nos vamos aquí, por ejemplo, en toques por partido de Dendoker en esta última temporada, y vais a poder ver cómo Dendoker sale a una media de 69,1 toques por partido. Y en cambio, Kwasi Sibo sale a una media de exactamente 36,2, es decir, prácticamente, no, es que es la mitad, ¿no? El doble le saca prácticamente Dendoker a Kwasi Sibo. Al final, pues Dendoker es un jugador que a la hora de tener el balón, el Real Oviedo va a poder buscar más a este mediocentro si lo comparamos con Kwasi Sibo. ¿Con este fichaje Kwasi Sibo queda totalmente fuera o descartado para el once inicial? Pues no sé, pero yo creo que de momento creo que se acabará convirtiendo en el titular Dendoker. De verdad, así lo creo. Creo que al final el titular acabará siendo Dendoker, por una cuestión de que primero tiene más experiencia, pero ya no solo por eso, porque considero que a lo mejor es un futbolista a día de hoy más preparado para jugar en la primera división. Ojo, que el año pasado Sibo nos sorprendió a muchos, a un grupo bastante mayoritario, pero ahora habrá que verle en primera división. Creo que a pesar de esto, Kwasi Sibo puede ser un jugador aprovechable, pero a lo mejor más para otro rol y no ser tan importante, porque al final la primera división significa dar un salto considerable. Y Dendoker creo que es un jugador que, primero, es un futbolista que domina probablemente más aspectos del juego, un jugador que tiene más experiencia, un futbolista que es muy bueno a la hora de anticiparse, a la hora de ganarte duelos. Te va a aportar pues el ser un equipo más compacto, a lo mejor te puede aportar ese equilibrio, y esto puede originar pues más armonía, ¿no? Mucho más equilibrio. Considero que es un buen fichaje el de Dendoker, viendo además cómo se estaba poniendo el mercado
donde estábamos viendo cómo al Real Oviedo le estaba costando reforzarse en este último tramo. Por fin llega un jugador de estas condiciones, un mediocentro como Dendoker. Ahora habrá que ver cómo funciona en este Real Oviedo, pero yo creo que a priori no es mal fichaje. Comentar en comentarios qué os parece este fichaje, pero yo creo que lo puede hacer medianamente bien este jugador, Dendoker. Nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.